porque estoy acostumbrada a que la Patti se conecta y graba a ella. Ahí sí está grabando. Ya, estimados, entonces quedamos en implementación y nos corresponde ver la última y no menos importante etapa de evaluación. En términos generales, ¿ustedes consideran que para efectos de las políticas públicas existe la cultura de la evaluación o nos falta? Falta. Pasa En palabra. general no se evalúa. Falta. Sí, Falta o se hace de mala gana. Mm. sí. Ya, ¿por qué creen ustedes que la cultura de la evaluación no está tan instalada? ¿Es porque es difícil evaluar, porque nadie quiere evaluar, porque no conviene evaluar? ¿Por qué creen ustedes que el tema de la evaluación es tan como en stand-by siempre? Porque es más pega. Nadie quiere evaluar porque es mucho compromiso. A nosotros nos pasa con las evaluaciones estratégicas, que hicieron todo un tema para evaluar, que supuestamente era con nota, para ver si las iniciativas pasan o no pasan, y resulta que de repente me aperturan una y tiene un 3. Digo, oye, pero si ustedes hicieron una tabla y esta iniciativa tiene un 3, ¿por qué se está aperturando? No, es que el gobernador dijo que quería abrir esto. Entonces ahí también se entiende por qué no quieren evaluar. ¿Para Ya, qué me voy a Miguel comprometer dice si la en van a el abrir chat, igual? ya, la Jennifer dice todas las anteriores, Miguel dice falta un montón, vivimos en la urgencia. Luis, tú levantaste la mano. Sí, igual como algo que nos ha dicho, yo pienso que se malentiende un resultado que sea adverso, negativo, no somos como, no tenemos la cultura de bien entender el mal resultado, digamos. Porque muchas veces si algo sale mal es para mejorar, pues entonces ahí como que falta una cultura más de ver una forma de mejorar más que un error. Ya. El tema de la evaluación no es fácil, eh, porque la verdad es que además la forma de evaluar es compleja. Y vamos a ir viendo cómo se ha ido abordando en Chile lo que es la evaluación de políticas públicas. Lo primero que hay que decir es que la lógica de evaluación para efectos de las políticas públicas debiera estar siempre desde la mirada de la mejora continua, ¿cierto? Como asumiendo que la evaluación forma parte de una etapa de este ciclo y que una etapa de este ciclo más implica que cuando tú relevas una evaluación, sea chica, sea grande, eso siempre va a ser una oportunidad para resolver brechas, para alcanzar mejoras, para cambiar algo que no esté funcionando, en la misma práctica, en el fondo. Por lo tanto, la evaluación capaz que también cambiaría si es que la mirada de esta evaluación siempre fuera la mejora continua y no necesariamente el poner nota, el ver quién lo está haciendo mal, sino que un poco el concepto más moderno de que la evaluación siempre te permite oportunidades. ¿Has visto que esta frase que está tan de moda como las oportunidades de mejora? Pero que sea efectivo, que efectivamente la evaluación se haga para eso y no solamente para evaluar lo que hizo el gobierno anterior ahora que yo llegué y en el fondo relevar lo mal que lo hicieron. Como que no tenga ese foco, porque cuando tiene ese foco de solamente como querer sacar una foto y poner una nota, obviamente la posibilidad de alejarse es más grande que si se ve efectivamente como parte de un proceso de mejora continua. ¿Y qué es lo otro importante? Que hay que considerar un concepto que hoy día en la literatura un poco del estudio de la política está súper vigente, que es el concepto de la gobernanza. Y la gobernanza implica para efectos de la evaluación conceptos como la participación ciudadana, como la rendición de cuentas y como la transparencia. Estos conceptos hoy día llegaron para quedarse en la gestión del Estado. Hoy día es imposible pensar
que los procesos en general se dan sin participación, en distintos niveles, con distintos alcances, pero se da con participación ciudadana. Es imposible pensar que hoy día la toma de decisiones no hace lo que en inglés se denomina el accountability. O sea, eso también se instala para quedar, lo que es el proceso o los procesos de rendición de cuentas. Cuando un gobernador hace su cuenta pública, de alguna manera, él se pone en el escenario de que lo evalúen, más allá de cuántas personas escuchan esa cuenta pública, o si efectivamente eso se hizo porque es parte de la ley, pero en términos estrictos, lo que hay de fondo de una cuenta pública es mostrarle a la ciudadanía un proceso de rendición de cuentas, para que tú puedas evaluarme cómo lo estoy haciendo. Y la transparencia es otro mecanismo que apela un poco a lo mismo. Cuando yo me meto a un portal de transparencia y quiero revisar, por ejemplo, los últimos contratos que ha hecho algún municipio o alguna, da lo mismo, cualquier entidad pública, yo lo puedo mirar, obviamente en general lo puedo mirar porque capaz que yo era un oferente que quedé fuera, etcétera, pero en general también utilizo la transparencia como efectos de evaluar. ¿Cuántas personas nuevas están llegando a esta administración? Quiero mirar los nuevos honorarios. Eso es evaluación. Entonces, todos estos conceptos que se agrupan como en el concepto de gobernanza, hay que considerarlos al momento de hablar de evaluación. La evaluación no es solamente una etapa técnica de encontrar la mejor forma de evaluar. La evaluación también tiene alcances que son electorales, políticos, de toma de decisiones al final. Y hoy día, muy relevante, esta evaluación como ciudadana. Es muy relevante, porque implica efectivamente que, por ejemplo, yo como ciudadana le pueda preguntar algún servicio, para efectos de que yo quiero evaluar lo que están haciendo. Y hoy día la ley me ampara y me tienen que contestar. Eso era impensado hace años atrás. Esto desde la teoría de la agencia, que es una teoría propia de la burocracia, capaz que alguno ha leído algo alguna vez, implicaba que en general la lógica pública actuaba de una forma con, en el fondo había una brecha muy grande entre la ciudadanía y la gestión. Que eso es efectivo. En el fondo, uno sabía que los municipios compraban, las regiones compraban, firmaban contratos, pero uno no sabía cómo habían comprado, ni a quién le habían comprado, si eran familiares, no eran familiares. Uno no sabía nada, porque no había participación, porque no había rendición de cuentas y no había transparencia. Así funcionaba la gestión pública histórica. Y la única forma que nosotros como ciudadanos teníamos de evaluar era con nuestro voto. Cuando nosotros queríamos, no sé, decirle a un alcalde que encontramos que lo estaba haciendo todo mal, en el mejor de los casos uno solamente lo que hacía era no votar por él. Pero hoy día existen los consejos de la sociedad civil, ¿cierto? Los consejos de participación que están establecidos en la legislación. Eso implica que obligan. Hoy día los COSOC a nivel municipal son obligatorios. Y los consejos de la sociedad civil para efectos de el Consejo de Salud es obligatorio. Esta participación es vinculante en el fondo. ¿Y esto para efectos de qué? Todo esto de alguna manera es para efectos de rendición de cuentas, de evaluación. Todo esto tiene que ver con eso. Entonces es un desafío para la toma de decisiones, por supuesto, porque eventualmente estaban acostumbrados a no tener que mostrar nada. De hecho, la lógica de la burocracia planteaba que históricamente a uno le importaba como ciudadano solamente los resultados de la gestión del Estado. Y actualmente, igual de importante, los resultados son los procesos para llegar a ese resultado. Antes nos importaba el resultado nomás. Ah, se cambió, ahora hay un nuevo beneficio. Bueno, ¿y cómo llegaron a eso? Anda a saber. ¿Nos importa el puente? Sí, el puente ahí está el puente. Perfecto, el resultado. ¿No? Yo hoy día quiero ver el proceso para llegar al puente.
quiero ver si licitaste, quiero ver cuántos oferentes llegaron, quiero ver si elegiste el más barato o el más caro. No me importa solo el puente, no me importa solo el resultado, yo quiero también ver el proceso. Entonces, la evaluación ciudadana de la gestión de la política pública cambió. No se queda solamente con qué es el resultado. Hay muy pocos espacios de la toma de decisiones que solo muestran resultados y no procesos. Como por ejemplo la gestión de defensa. Uno sabe que en teoría Chile tiene un ejército y todo, pero uno no sabe durante el año cuántas armas compran y a quién le compra, porque en el fondo se protege el proceso para efectos estratégicos. Pero en el resto de la toma de decisiones, yo como ciudadano quiero ver todo, proceso y resultado, no solo resultado. Ya, ¿y quién evalúa en términos formales, ya para efectos de las políticas públicas? ¿Quién evalúa política pública en Chile? No a nivel ciudadano, ya para efectos de la estructura institucional de nuestro país. ¿Quién evalúa política pública? Ministerio de Desarrollo Social, la división de inversión. No. El Miguel lo dijo Ministerio de por el... Evaluación Social, No, Miguel lo dijo por el chat. La DIPRES. DIPRES. La DIPRES. La que tiene el mandato institucional de evaluar política pública en nuestro país es la DIPRES. Y las siglas DIPRES, ¿qué dicen? ¿Qué significa DIPRES? Dirección de presupuesto. ¿Qué se les viene a la cabeza entonces cuando yo les digo que quien institucionalmente evalúa política pública es la dirección de presupuesto? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Les genera algún ruido? Ellos ven presupuesto más que como Plata. Ya, hay como un plata. sesgo, ¿cierto? Pero es un sesgo real. De que, en el fondo, quien evalúa política pública en nuestro país es la DIPRES. Y la DIPRES es la dirección de presupuesto. Pareciera que tiene O algo que sea, ver con recursos, con presupuesto, ¿no? Si lo dice la palabra, ¿cierto? Bueno, ahí y se debe velar efectivamente, por la factibilidad económica, o sea, factibilidad de presupuestos disponibles para poder lograr las políticas públicas, pero no más allá del foco o el objetivo de la política pública. Se por supuesto, escapa ese más es el allá. juicio que nosotros hacemos, pero efectivamente está instalado ahí. ¿Y cuál es la razón? Porque vamos a ser pragmáticos y vamos a tratar de entender cuál es la razón de que esté ahí, más allá de si estamos de acuerdo o no. Eh, Evaluar política pública no es fácil, porque en el fondo si yo entrego, por ejemplo, un nuevo beneficio social, eh, la pura entrega no te determina que tú hayas alcanzado algún objetivo respecto a lo que tú buscaste. Entonces, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, Cercotec. Que Cercotec ustedes saben que hace talleres en Chile, como para hacer oficios, ¿cierto? Y tienen recursos para eso. Bueno, ese es el objetivo de Cercotec. Y tienen, por ejemplo, a nivel de estructura presupuestaria para un año determinado, voy a inventar 100 millones, pesos, pónganle el apellido que quieran, pero tienen 100. Para efectos muy pragmáticos y muy objetivos, si yo te di 100 y gastaste 100, yo la verdad no sé si tú lo hiciste bien o mal, pero sí sé que lo hiciste. Porque en el fondo, si gastaste 100 es porque me demostraste que hiciste 100. Pues en el fondo hoy día los medios de verificación están súper estructurados. Entonces, en el fondo, si tú me dijiste que ibas a hacer 10 talleres, un taller por regiones, 10 regiones, y cada uno con 1000 personas, y con un foco, no sé, de género, entonces la mitad tiene que ser mujer, la mitad hombre, bla, 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 y yo para eso te doy 100. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Por ejemplo, vas a hacer unos talleres sobre el oficio de la costura. Entonces, tú vas a convocar a mujeres, pero también hombres, porque, bueno, ya le pusiste un componente capaz que menor al género masculino. Ya, 20% hombres, 80% mujer, un taller por región, pero solo en 10 regiones. Y para eso tú generas un presupuesto asociado, ya. ¿Y cuál es el objetivo de este taller? Eh, Proveer sobre todo a las mujeres
un oficio que les pudiera permitir, alcanzar algún tipo de estándar laboral que generara algún tipo de ingreso adicional a la familia y por lo tanto, en el fondo, mejorar la condición o la calidad de vida de una familia determinada, dado que a la mujer de esa casa le vas a dar un oficio súper concreto que es aprender a coser con una máquina de coser. Entonces, eventualmente la persona podría empezar a cambiar cierres en su, no sé, pues en su pasaje, después ofrecer un poquito más, porque además este taller viene en acompañamiento con, no sé, pues las primeras etapas de cómo hacer tu emprendimiento, entonces cómo cobrar, en el fondo que la persona entienda que primero tienes que cubrir los costos y después de los costos se asume la ganancia. En el fondo haces todo ese taller que son no sé cuántas sesiones durante todo el año y resulta que además la última sesión se le regala una máquina de coser, ¿cierto? No estoy contándole ni una historia rara, esto existe. Entonces resulta que para eso Cercotec tiene 100. Ustedes saben que la DIPRES va entregando remesas en la medida que tú les vas mostrando avances. Por lo tanto, primeros 2 talleres le demuestras que los talleres se hicieron, ¿cierto? En las 10 regiones del país. ¿A través de qué? Por supuesto, de los medios de verificación. ¿Cuáles son los medios de verificación? El listado de las personas, con su RUT, la firma al lado, por supuesto que fotos del taller, donde tú efectivamente demuestras que las personas están, foto del tallerista, ¿cierto? La boleta de honorario de la persona tallerista que hizo el taller. No podemos olvidar el cafecito, ¿cierto? Las fotos de los pastelitos, ahí las señoras comiéndose el coffee. En el fondo, tú demuestras que lo que tú dijiste que ibas a hacer, lo hiciste. Y ahí DIPRES te va soltando, ¿cierto? Te va aprobando esos presupuestos y te va entregando los recursos y tú puedes, por lo tanto, ir ejecutando ese presupuesto sin problema. En paralelo, esa ejecución presupuestaria está asociada a los famosos PMG dentro de Cercotec. Entonces, obviamente que tienen que gastarse la plata porque parte importante de los PMG, prácticamente el 90% de la puntuación de los PMG a nivel de Estado central son ejecución presupuestaria. Entonces, el incentivo está, por supuesto, en usar los recursos. Ya, pues, y resulta que está todo bien y resulta que llega el término del taller con las fotos de la entrega de las máquinas de coser. Cercotec hizo un proceso de licitación para las máquinas de coser. Todo eso se lo va demostrando a la DIPRES. En el fondo está todo en regla, todo en regla, todo en regla. Y resulta que se acaba el taller, se gastaron 100 de los 100 que te habían dado. Esa evaluación, pragmáticamente, en términos de presupuesto, en el fondo está bien. Yo te di 100 y tú hiciste todo lo que me dijiste que tenías que hacer. El tema está en lo que se llama la evaluación de impacto. Tenemos cómo saber si esas 1000 mujeres, hay alguna que hoy día tenga un segundo ingreso porque hace labores de costura. Eso ya se dan cuenta que es más difícil, po. Hasta es súper medio subjetivo, capaz que la señora sí, pero capaz que sabía de antes, pero ahora le diste más herramientas o ahora le diste más... Ya, ¿cómo evalúo? Ya, tratemos, a ver, ya, evaluemos impacto. Tenemos el listado de las personas, eventualmente pensemos que tenemos los teléfonos, por ejemplo. Ya, vamos a llamar a las personas. Hola, ¿sabe qué? Cecilia, buenos días, te estoy llamando del gobierno de Chile. Cortó. Eh, ya, bueno. Hola, Angélica, mira, ¿sabes qué? Te estoy llamando. Sí, sabes que estoy súper apurada, pero ya, dale, ¿qué? Mira, ¿te acuerdas que tú en el año 2024 participaste de un taller de la comuna, no sé qué, que no es... ¿Cuál era ese, el que te entregaban unas herramientas para construir un carro de sopaipilla? No, 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 no. Lo que pasa es que, mi hijita, a mí me convocan del municipio, yo a lo que voy siempre. Me encanta porque voy con todas mis amigas, nos tomamos unos cafecitos exquisitos. Oye, son súper buenos lo que hacen ahí. No sé. Mire, pero sabes que yo le estoy preguntando en términos muy concretos el de costura. No sé si usted se acuerda, en la última sesión le tienen que haber entregado una máquina de coser, acá está. Ah, sí, no, mijita, no, a mí me carga coser, no, si yo fui ahí porque a mí me llamaron, la gente de la Dideco, yo siempre apaño ahí porque además voy con mi amiga. ¿Qué hizo con la máquina de coser? No, se la pasé a mi nieta parece que la vendió.
eh, para efectos del presupuesto, en el fondo, para efectos de la DIPRES, el taller se hizo, nadie se robó la plata, el taller se hizo, pero para efectos del impacto de lo que se buscaba, del objetivo de ese programa, capaz que fueron puras mujeres ahí a puro tomar café, po. Y puede ser que ninguna estaba ni siquiera interesada en coser. Entonces uno dice, chuta, pero ¿qué es lo que busca la política pública? Busca algo que en teoría podemos no estar cumpliendo en ni un sentido. Entonces pareciera que la DIPRES queda como absolutamente limitada en su gestión. Entonces uno dice, pucha, pero evalúan ellos, pues sí, claro, evalúan ellos, pero la evaluación ex post, que esta evaluación es súper difícil de medir y por eso hoy día el desafío grande en materia de evaluación de política pública, porque es súper complicado. Miren, existen tres eh, tipos de evaluaciones, ¿ya? Existe lo que es la evaluación ex ante, la evaluación durante, o que se le llama seguimiento intermedio, y la evaluación ex post. Yo les voy a poner acá un cuadrito, eh, solo para que se hagan la idea de que esto también tiene que estar contenida en los diseños de las políticas públicas. ¿Cómo lo vas a evaluar? Esto también tiene que estar en el diseño. En la carpeta también tiene que estar la forma en cómo lo vas a evaluar. Entonces, la evaluación ex ante. Antes de implementar, tú te tienes que hacer estas preguntas. ¿Es viable? ¿Es pertinente? Yo les puse justo ahí el ejemplo de que estábamos hablando de drogas del principio. Por ejemplo, si vas a hacer talleres en colegio, tienes que validar si es pertinente hacer talleres en el colegio, en el fondo, porque si no, después te va a rebotar. Problema como de lo que va a ser la implementación. Y eso son preguntas de evaluación ex ante. Después, durante, ¿cómo se está avanzando con el plan? ¿Se están cumpliendo los cronogramas? Vamos a monitorear talleres. ¿Están asistiendo lo que yo les decía antes? Si nos damos cuenta, por ejemplo, que a los primeros dos talleres fue la población que nosotros estábamos esperando, pero ya el tercer taller empezó a bajar la asistencia, ¿por qué vas a esperar hasta el final, cuando ya termine casi que el taller llegando una persona, sino que parar y decir, a ver, espérate, ¿por qué no están yendo? Hagamos algún tipo de evaluación acá durante, porque capaz que partimos con 100, segundo taller 90, tercer taller 80, cuarto taller 70, no, pues esto ya hay algo. Evaluemos, porque capaz que el problema sea que la tallerista es muy fome y capaz que la podemos cambiar. Y eso no significa que tengamos que terminar las 10 sesiones, cosa que después hagamos una evaluación ex post y le preguntamos a la gente y la gente diga, no, yo la verdad es que dejé de asistir porque la tallerista era fome. Si eso lo puedes advertir en el número 2. Ojo que esta cultura de evaluación no está muy instalada en la gestión del Estado. Como algunos decían, es más pega, es difícil. Implica, cuando uno evalúa, implica también saber y tener esa humildad, entre comillas, para que te levanten que lo estás haciendo mal. Eso también pasa, que a veces como sabéis que mejor ni preguntemos, porque no quiero saber la respuesta. Cristóbal, Perdona, profe, pero es que, no sé, te digo el tema, pero pasa que igual he tenido la experiencia como por privados ahí en el lateral. Llevo igual 16 años en el gobierno regional y todo, pero también tengo experiencia por el lado privado de afuera. Y hay partes donde nosotros somos 160 personas, ya no importa. Son pocos, medianamente poco, el desarrollo, ya perfecto. A nivel interno son 8.000 millones, ya para afuera son muchos más. Y nosotros tenemos un auditor. Nosotros tenemos, aunque ahora por ley viene el tema de una unidad de control y todo un auditor, pero por la parte privada uno ve que vienen estas evaluaciones y auditorías de, no sé, po, Six Sigma, ¿cachai? Donde de verdad te evalúan los procesos para ver si es que se lograron los objetivos y después cómo achicarlos en tantos recursos, procedimientos, gestión y tiempo. Y por la parte privada, yo, o sea, por la parte pública como experiencia, no sé, espero que solamente sea mi realidad y no la de los demás, pero he visto de que esa brecha, recién ahora nosotros, después de haber peleado técnicamente varias mejoras, como administración y finanzas, por decirlo así, de control para hacer los análisis ex post,
desde las unidades técnicas, digamos, que se vayan elevando, pero eso en el privado de verdad son cada 6 meses o una vez al año, y vaya achicando, y vaya achicando, y vaya achicando, y aplicando tecnología, y vaya achicando. Acá es como al contrario, y vamos a crear una nueva unidad y vamos ampliando, y vamos ampliando. Mira, yo sé que no tiene nada que ver con la, con la clase, pero es totalmente atingente lo que estaba hablando usted respecto al tema de los análisis ex post. No hay, de verdad yo lo encuentro muy nulo. O son como, sí, Mm. bien, se logró, se ejecutó la plata, ok, nada más. Claudio, gracias, Cristóbal. Sí, profe, súper atingente también el tener estos tres tipos de evaluaciones. Yo a veces en la experiencia he visto que por lo menos se intenta incorporar la evaluación ex post, pero es casi que va a cumplir y va a ser un seguimiento que finalmente no se traduce en un proceso de mejora continua, sino para simplemente ver y decir que hiciste una evaluación ex post. Ahora, Como un hito nomás, como un hito. exactamente, exactamente. Ahora, también, ¿por qué puede ocurrir esto? Hablo solo de la experiencia del gobierno regional de Valparaíso. Veo que hay una atomización de proyectos, pero impresionante. O sea, parecemos un gran municipio más que un gobierno regional. O sea, en vez de estar realizando proyectos de alto impacto, de inversión focalizada, con un impacto transversal, intentamos ser casi un multimunicipio con proyectos muy pequeños. Entonces, cuando uno intenta aplicar estos tipos de evaluación a una cantidad muy grande, de cientos o miles de iniciativas, claro, se entiende por qué no se aplica. Ahora quizás, y bueno, quizás me escapé un poco del tema y pido perdón, eh, eh, deberíamos enfocarnos quizás como gobiernos regionales a hacer, reducir la cantidad de proyectos, aumentar el monto de inversión y que tener estas herramientas de evaluación eh, súper estandarizadas y súper bien aplicadas, procedimentadas, porque si no es un hito, porque la infinidad de proyectos que vemos causa una fatiga extrema en los equipos y derechamente es una lata para los equipos que ven este tipo de evaluaciones realizarlas, siendo que son extremadamente necesarias. Mm. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todavía se ven como hitos y yo creo que el tema de la cultura de la evaluación es una cultura que no está instalada en la gestión hoy día. Emma y después Catalina. Sí, en la línea que hablaba mis compañeros, efectivamente, yo recién llevo 3 años en el Estado, siempre trabajé en el área privada, pero efectivamente, siempre allá habían procesos de evaluación y evaluación continua, y fiscalizaciones y auditoría, y yo acá me doy cuenta que no se evalúa ni siquiera la evaluación de desempeño, los PMG son súper alcanzables, parte del trabajo, y en tema de hito, efectivamente, lo único que se hace es el tema presupuestario y siempre a fin de ello terminan comprando vehículos sin ningún impacto y hoy día con el tema porque está muy instalado el concepto de gobernanza, pero si realmente funciona o no, esa es otra cosa. O sea, hoy día los COSOC, por lo menos los de los gobiernos regionales, es casi una meta de PMG y no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones. No hay tampoco diagnósticos, se cruza y ahí también entro en la clase anterior donde efectivamente cuesta mucho recopilar información de los otros porque cada sector no la entrega, casi hay que pedírselo por transparencia para poder generar lo que tiene que hacer el gobierno regional, porque en rigor el papel de la lógica de para qué fuera creado el gobierno regional y salir de lo que era la intendencia, está súper claro lo que tenemos que hacer. Son diagnóstico, políticas públicas, programas transversales y no solamente ejecutar el 8% que es hoy día donde se está enfocado algunas divisiones. Por eso es lo que habla Claudio, o sea, nos encontramos hoy día con miles de proyectos chicos de 4 millones, pero son solamente actividades Mm. que solamente lo que va a hacer es hacer la movilización social o la participación, mover el tejido social, pero no impacta en ninguna problemática. Eso, profe. Gracias, Emma. Catalina. Quería opinar porque me llamó harto la atención desde la intervención de Cristóbal por el tema de las unidades de control. Nosotros tenemos una unidad de control y auditoría que ya está funcionando hace varios años
y nosotros llegamos a un punto en el cual tenemos un pequeño conflicto con ellos y tiene que ver con las evaluaciones. Nosotros cuando entra un proyecto entra por DIPLADE, DIPLADE es una evaluación estratégica, luego se deriva a la unidad, a la división técnica que corresponda. Por un ejemplo, vamos a ocupar un programa que se llama Celera, que era para darle insumos a los emprendedores, que entra por DIFOI. Entonces DIFOI evalúa técnicamente, hace sus presentaciones y luego llega a la DIPIR. Y la DIPIR, ¿dónde se pillan los problemas? Cuando llegan las rendiciones de cuentas. Como dice la profe, no vienen las fotos de las actividades, no viene, o lo peor que nos pasó, vienen las fotos en blanco y negro de una pandereta donde dicen, pintamos la pandereta, el antes y el después, blanco y negro. Eh, es como puedo contar la talla, pero a lo que voy es que el seguimiento técnico, el durante, no está siendo óptimo. Y luego cuando llegamos al expos, ¿cuál es el expos? Terminamos, le entregamos la plata, presentamos en el core de que nos gastamos todo, pero no le hicimos el seguimiento los 6 meses después para ver si efectivamente hubo un impacto. Si la persona me dijo que con los fondos que yo le iba a entregar iba a poder darle trabajo a 2 o 3 personas más, yo tengo que ir a verificar si eso se cumplió. Y eso tiene que ver porque cuando nosotros armamos los proyectos no nos preocupamos de los modelos de gestión. No vemos cómo vamos a ir hacia adelante. Solamente nos preocupa la plata. Gastó, no gastó, llegamos o no llegamos al 100% de ejecución presupuestaria. Bueno, desde Los Ríos contaré que nosotros llevamos como un 30 y tanto, creo que los chicos lo han escuchado. Nuestra ejecución está súper mal y tiene que ver por este tipo de problemas. Tiene que ver con el tema de las evaluaciones. Contraloría nos ha tenido ahí full porque eso es lo que falta el control durante, falta control y el ex ante. Todavía no llegamos al ex post, yo no sé cómo vamos a terminar ahí, pero igual ahí como consejo para todos, el tema de las unidades de control, ellos tienen que pronunciarse, para eso están. Y en este minuto no sé si ustedes están trabajando con sus unidades de control, pero por lo menos en la nuestra cuesta un mundo que se pronuncien. Ellos dicen yo estoy para asesorar al gobernador y ahí quedan. Gracias, Catalina. Voy a leer lo que está en el chat porque están escribiendo, pero ¿sabes lo que los escucho? Y yo creo que acá hay un problema de incentivos. Ustedes saben que las personas racionales respondemos a incentivos, ¿cierto? Lamentablemente, yo creo que el incentivo perverso de los PMG es un tema. Los PMG surgen a propósito, surgen como en el año 98 y surgen a propósito de una mirada a la gestión del Estado, en general más deficiente, con pocos incentivos y todo. Y viene de una teoría súper interesante de estudiar, que es la teoría de la nueva gerencia pública. En el fondo, ¿qué podemos recoger de conceptos de gerencia que son más propios del ámbito privado, ¿cierto? Para incentivar sobre todo la gestión de personas que son de planta y que en el fondo no tienen un incentivo tan grande por la carrera funcionaria, en el fondo ya llegaron a un límite y todo, entonces llevan mucho tiempo ahí, en el fondo hacen su pega, pero bueno, que en el mundo privado siempre estuvo incentivado muchas veces por el tema de participación de las utilidades o bonos de reconocimiento, etc. Y así se crean los PMG, con el objetivo de lo que dicen sus letras, de mejorar la gestión, programas de mejoramiento de la gestión en conjunto con estos convenios de desempeño colectivo y etc. El tema está en que, perfecto, a un principio dijeron ya, ¿cómo mejoramos la gestión? Si nosotros somos Cercotec y tenemos que hacer talleres, ¿cómo mejoramos la gestión? ¿Vamos a hacer talleres más contentos? ¿Cómo lo medimos eso? ¿Cierto? Mejoremos la gestión, somos Cercotec, tenemos que hacer talleres, ya, pero ¿cómo mejoramos la gestión si nuestro giro es hacer talleres? No, es que en serio, tienen que ser talleres como divertidos. Estoy inventando, ya, perfecto. Eso es mejorar la gestión. En términos estrictos, como que sí. Ya, pero ¿cómo mido que sean divertidos? Si en el fondo, si tengo puro Grinch de estudiante, capaz que yo tengo súper divertido tallerista y no se van a reír igual. Entonces no tengo cómo medirlo. Ya, bueno. Entonces, eh, por lo menos que hagamos el taller. En términos estrictos no mejora la gestión. Es tu giro. Bueno, ya, pero no importa, pero por lo menos, ya, pongámosle algunos antecedentes. Que se ejecute el presupuesto. Que tenga mirada
regional y por lo tanto uno de los componentes va a ser la descentralización. ¿Para qué? Para que Cercotec tenga este mandato de no hacer solo talleres, no sé, en la región metropolitana. Cosa que por lo demás tampoco era así, porque Cercotec tiene oficinas regionales, igual se hacían talleres en regiones, ya bueno. Pongámosle otro componente, género. Sí, porque la verdad es que ahí capaz que sí surgió, sí importó en su momento, porque en su minuto ya, no sé, a los talleres llegaban por hombres. Bueno, ya, pongámosle componente género. Y ahí vamos construyendo los componentes para el PMG. Perfecto, ya con esto igual vamos a mejorar la gestión en términos de que como viene con un bono de reconocimiento en plata, obviamente las personas van a querer cumplir esa meta. Perfecto. El tema está en que año 1, año 2, y eso ya, ustedes saben, los PMG son parte del sueldo. El PMG es un derecho adquirido en términos, o sea, y en el fondo queda la escoba y media cuando en un servicio está tambaleando el PMG. Entonces, al final, las metas, año a año, uno se hace la pregunta y dice, ¿en verdad mejora la gestión? ¿O son metas alcanzables al punto de que en el fondo no perjudique el bolsillo, ¿no? Y eso es así, y cuando ustedes hablan del tema de la ejecución presupuestaria es porque efectivamente gran parte de los PMG a nivel nacional se lo lleva la ejecución presupuestaria. Entonces, como dijeron ustedes, y como seguramente le va a pasar a la Catalina, bueno, ahora está más normado, pero era clásico ver los servicios públicos en Chile en los meses de noviembre, fines de octubre, cambiando camionetas, comprando mobiliario, cambiando computadores. En el fondo, uno decía, ¿te das cuenta? Se están gastándose la plata, claro, porque efectivamente iba relacionado directamente con la adjudicación de estos PMG para el otro año completo. Yo sé que hay ahora más normativa, ya no es tan fácil comprar autos, o sea, tenéis que tener como muy justificado el cambio y todo eso, pero es un incentivo perverso. Entonces las personas respondemos a incentivos. Entonces, si la evaluación está condicionada a la ejecución presupuestaria, el incentivo de una repartición es gastarse el presupuesto, pues si te lo está diciendo. Si la evaluación que te hacen a ti es gastarte el presupuesto, ¿dónde está tu incentivo? Gastarte el presupuesto. Entonces, si no existe una evaluación que tenga que ver con el impacto de lo que tú estás haciendo, tú estás respondiendo a lo que te están diciendo. El tema es cómo vamos a tratar de medir el impacto, porque el impacto es menos objetivo que la ejecución presupuestaria. Existen fórmulas, sí, que algo les voy a tratar de mostrar. Existen fórmulas para medir impacto, pero son más subjetivas que la objetividad que te presenta el presupuesto. En el fondo, te di 100, gastaste 100, ahí hay poco margen de subjetividad. Voy a leer los comentarios para seguir, ¿ya? Mario dice, la evaluación se utiliza para eliminar programas del presupuesto. La Jennifer dice, como los que salieron hace poco, que se les finalizó su ejecución por diferentes motivos. Angélica dice, DIPRES evalúa el desempeño, mide el impacto que está generando la política pública, en base a eso se proponen mejoras. Cristóbal dice, chisme al margen, evaluando fondos del FNDR, 8% de seguridad ciudadana, deporte, cultura de los municipios. Terminaba mi evaluación con las mismas tablas de evaluación, me llamaron en 3 ocasiones para flexibilizar y que aceptara más proyectos. Cuento corto, todos los que revisé terminaron siendo seleccionados, siendo que en la etapa inicial objeté más de la mitad. Ayudándote a sentir, Cristóbal. Emma, hay inversión en infraestructura no terminada por año. Esto da cuenta de la falta de evaluación ex post, el impacto de las iniciativas. La Angélica dice, este año estoy a cargo de los PMG y de los convenios de desempeño colectivo del GORE, y es algo perverso, nadie pesca y sinceramente no se mejora la gestión, no se logra el fin como tal. Subtítulo 29, salvando la ejecución. Oye, yo me acuerdo cuando trabajaba en municipio, que los municipios tienen los PMGM, que son lo mismo pero a nivel municipal, y que cada unidad va poniendo sus convenios en el fondo asociados a las metas. Entonces, claro, la Dideco tiene millones de metas asociadas, no sé, para los talleres que hacen, a los procesos de participación, a la cantidad de vecinos no sé, cantidad de vecinos nuevos que les vamos a poner la ficha del registro social de hogares. Es como súper fácil. Pero la dirección jurídica, por ejemplo, también tiene que hacer metas, pues. Y yo era súper amiga del director jurídico y, y siempre se tenían que cabecear en estas cosas. Entonces ya, la típica meta de la dirección jurídica era hacer talleres como
de concientización de nuevas normas a funcionarios de la misma municipalidad. Po. Como por ejemplo, ya salió la ley Carí, entonces ellos tenían que hacer al menos, no sé, 6 talleres con al menos no sé qué participación para los funcionarios de la misma municipalidad. Y esa era su meta de gestión, que en verdad no tiene nada que ver, ya está bien, pero es que en el fondo no tenían cómo poner metas, porque la dirección jurídica es una dirección de soporte a la gestión. Entonces, en el fondo, imagínense que no llegara, es difícil, pero imagínense que en el fondo no dependen de ellos. Depende de la gestión, de que les pregunten si hay problemas, de que desde alcaldía les consulten cosas o que haya un problema, ya. Entonces, era típico a nivel municipal al menos, que llamaban, yo era directora, entonces me llamaban a mí en algún minuto, no sé, pues el administrador municipal o el mismo director jurídico, en el caso que fuera este el caso, y me decía, oye, ¿sabes que mañana tenemos una charla en el auditorio sobre la implementación de la ley Karim? O mandaban por mail a todos los funcionarios, para el que quiera ir. En términos como teóricos, ya todo el mundo quisiera ir, en términos del día a día, nadie va a esas cosas. Pues, si todo el mundo tiene sus pegas del día a día, entonces, como tenían metas, era clásico el llamado 2 horas antes a pedirte que por favor mandaras a 3 personas de tu equipo, da lo mismo lo que estuvieran haciendo, en el fondo todo el mundo ahí con sus computadores esperando que salieran. Y esa era la meta. Nadie los escuchó, nadie le interesaba, todos fueron obligados, y esa era la meta. Típico, que lo vi infinitas veces. Entonces uno dice, en verdad, ¿eso qué mejora la gestión? No mejora la gestión, po. Es una pura payasada nomás. No mejora nada, pero en lo absoluto. No mueve ni una aguja para efecto ciudadano, de los vecinos, de vivir en una mejor comuna, pero nada. Entonces, Angélica, Lo que hace la DIPRES, de cierto modo, también es un poco perverso, porque a los gobiernos regionales los miden por la ejecución presupuestaria. Entonces, claro, obviamente todos los gobiernos regionales a final de año uno empieza, oye, ya compramos esto, otro, pero también hay un PMG asociado a que durante el último semestre no puedes acumular el gasto de subtítulo 22 ni del 29. Y generalmente se te va todo eso. Entonces, en definitiva, claro, quieren que realicemos buenos programas, que la ejecución de los recursos públicos sea de la mejor manera posible, eficiente, eficaz y todo eso, pero también están ahí como con el látigo, ya, pues, ¿cómo vamos? Y las mediciones. Ahí Catalina dijo, vamos con un 30 y tanto por ciento. Nosotros como Bore nos decíamos en el primero o segundo lugar, pero créeme que esto nos costó años, porque tenemos recién 7 años de vida como región. Entonces, antes estábamos en los últimos lugares, ¿cachai? Y ahora recién tenemos una cartera como más robusta. Pero en definitiva, creo que es un daño el que nos hacen al momento de medirnos como por la ejecución en sí. No sé, es como, pucha, ya está bien, quieren que hagamos, que utilicemos los recursos de manera eficiente, pero tan así como para que después, aparte que tampoco es como que nos castiguen si es que no ejecutamos la plata, es como, ya perfecto, para el próximo año igual se mantiene o que se baja, no sé, pero es como eso. ojo, solo como consigna general, el Estado, ustedes saben, pero el Estado no está llamado a ahorrar. En el fondo no es mejor gobernador el que dice que hizo lo mismo con menos. Eso en términos generales. Ustedes saben que después los presupuestos generalmente pasan por definiciones legislativas. Estamos en pleno proceso de discusión presupuestaria y no es mejor ministro el que se enfrenta a la comisión de presupuesto y les dice, por lo mismo yo gasté menos. ¿Y por qué? Porque él dice, el incentivo es perverso, por el fondo, perfecto, gastaste menos, bueno, entonces al año siguiente te doy menos, pues si en el fondo tú lo hiciste por menos, entonces eso, no, nadie quiere hacer eso, pues. Entonces es como, ¿se dan cuenta cómo? Por eso nosotros ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver un poco de lo que es economía política, entender la racionalidad de este tomador de decisión, porque así funciona, así funciona. Y ojo que el tema del impacto, de medir impacto, es complejo, porque hay estándares de subjetividad que por más que tú quieras hacer una evaluación de impacto, y hoy día, ¿qué es lo que hace? La DIPRES la hace. Hoy día la DIPRES, si ustedes se meten a la página web de la DIPRES, van a encontrar la unidad de evaluación de programas.
Ellos hacen esto. En el fondo, en el giro de que les corresponde evaluar política pública y que la mayoría de su gestión tiene que ver con gestión presupuestaria y tal, empezaron a armar esta unidad de evaluación de programas. Y la hacen con metodologías de evaluación de impacto, etcétera, pero la hacen de forma aleatoria. Todos los años se rifan, entre comillas, cuáles son las políticas públicas que se van a evaluar con ese formato. Y el problema de ese nivel de evaluación es que no son sostenibles en el tiempo. Que en el fondo tú puedes haber evaluado, de hecho, por ejemplo, la evaluación de lo que son la alimentación de la Junaed en los colegios, hace más de 15 años que no se hace. Porque se hizo en su minuto con ese tipo de medición y no se ha vuelto a hacer. ¿Por qué? Porque se han hecho otras. Entonces, hoy día se hace una y posiblemente vamos a evaluar, no tengo idea, el programa de salud bucal y no se vuelve a evaluar en 5 años más cuando cae como en esta tómbola de nuevo para ser evaluado. Entonces, eso no te permite también, la evaluación también, la base de la evaluación también es como comparar. Ah, perfecto, no te salió tan bien, perfecto, hiciste cambios, hiciste modificaciones, tú esperarías volver a que te evalúen para ver si es que lograste cambios. Pero si no se vuelve a evaluar, en el fondo eso se empieza a diluir. Pero ¿por qué les digo que es tan difícil? Miren, les voy a dar un ejemplo, solo para efectos de lo que es la evaluación y lo difícil que es medir impacto. No sé si ustedes conocen o por razones laborales, capaz que les ha tocado, capaz que no. Toda esta lógica de los PMG no está en todas las unidades del Estado. Y, por ejemplo, a nivel de salud, no existe. Estamos hablando del Estatuto de Salud, ya la gente que está asociada, en el fondo, toda la gente que trabaja en la atención primaria, la atención secundaria. Principalmente la atención primaria es mi ejemplo. En el fondo, todas las personas que trabajan en los CEFAM, en los COSAM, etc. Ellos no accedían por ley a los PMG. Y ustedes saben que una de las deficiencias más grandes para efectos ciudadanos es la atención de salud que se le da en los consultorios actuales CEFAM, que la gente siempre ha criticado, que los atienden mal, que en el fondo la gente no les da, las personas con menos estándares como de educación, tú después les preguntas cuál es su diagnóstico y no tienen idea, dicen que nadie les explicó, o que son diagnósticos súper técnicos, entonces igual la persona no entiende. Esto siempre ha estado instalado. Entonces en un minuto dicen, ya perfecto, tenemos que lograr un mejor trato. ¿Y cómo logramos un mejor trato? Bueno, incentivemos a quienes entregan ese trato a que den un mejor trato. Ya, pues, ¿y cómo los incentivamos? Bueno, como se incentivó el Estado supuestamente en la gestión, con plata, pues, con bonos. Ya, démosle un bono. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Qué bono ya? Y es lo que hoy día se conoce como el bono del trato al usuario, que se entrega en toda la gestión de atención primaria en los consultorios de este país. Ya, perfecto, bonos del trato al usuario, o sea, depende netamente del usuario. ¿Cómo vamos a ver? ¿Se dan cuenta que es menos objetivo? ¿Cómo mido que te trate bien? Si el concepto de trato pudiese ser tan subjetivo que eventualmente si a ti te dieron, por ejemplo, una mala noticia de tu salud, capaz que vaya a salir en el fondo con la pata izquierda del consultorio igual, aunque te hayan tratado bien. Y eso es un sesgo, po. O capaz que, y no capaz, eso existe. Eh, Hay personas que tienen súper claro que los CEFAM dependen del municipio. Y hay personas bien vivas que sabrán que si ese municipio es de un alcalde que no le gusta, capaz que le pregunten cómo lo trataron, y es independiente que lo hayan tratado bien, la respuesta puede ser, como el hoyo, a mí siempre me atienden mal, esto es todo culpa del alcalde. Sesgo de nuevo, prejuicio, como en el fondo no tenemos cómo medir, po. Eh, o, en el fondo como que, ya, ¿cómo medimos? El trato. Porque es como, a ver, Cecilia, ¿cómo te trataron? ¿Según qué? ¿Cómo me trataron? ¿Si me dieron besos? ¿Me saludaron de besos? No sé, pues me regalaron algo. No, no, si te basta con que, ya, busquemos algunas cosas objetivas para ver el trato. Ya, ¿cuáles son las principales brechas que el mismo, empezaron a hacer este análisis? A los mismos pacientes, los mismos usuarios que van saliendo, les molesta ya. Lo primero,
que tenía que ver con el trato y trataron de objetivizar, ¿cierto? Ya, lo primero, que ustedes saben que en salud eh, existen colores para la ropa, pero la gente no necesariamente lo sabe, pero sí valoran mucho a típicas personas, sobre todo de más bajos recursos, que no sé, pues ven a una enfermera y le dicen doctor. Y esa enfermera no le dice, no se preocupe, yo no soy doctora, ya. Entonces, lo primero es que sintamos que eso sí es un buen trato, que el paciente vea individualizado a quién lo va a atender. Entonces, si es un doctor, si es un terapeuta, si es una matrona, ya. ¿Y cómo se puede ver? Pucha, con la credencial, pues. Entonces, preguntémosle a la persona cuando vaya saliendo del consultorio, oiga, ¿usted pudo ver la credencial de quién la estaba atendiendo? En el fondo individualizado el nombre, el cargo, ya. Eso pareciera que igual es un avance en términos de trato. ¿Qué más? Le podemos preguntar si le dieron un diagnóstico. Y si le dieron remedios, si le dieron una orden. Y que aparezca, este es el diagnóstico, esta es la orden, o si es que tiene que volver a venir, si le dieron una cosita donde salga, pida ahora en un mes más, eso pareciera que igual tiene que ir contrato. Ya, perfecto. Después, como se valora que en salud exista el tema del uniforme y todo, obviamente es mejor tratar a una persona, se puede entender, para encontrar cosas objetivas, que si el uniforme estaba presentable versus que si la persona la atendió en blue jeans, que es como raro en temas de salud. Ya, perfecto. Pareciera que ahí también estamos encontrando algunos alcances objetivos para medir trato. ¿Están de acuerdo, no? Como tratando de encontrar, de armar una matriz de trato. Lo atendieron a la hora. Si le dieron una hora, lo atendieron a la hora o lo atendieron atrasado. Eso es trato. Y es objetivo. Perfecto. Ya, pues, y construyeron esta matriz. Y en el fondo la matriz iba a tener una condición de que, ¿cómo íbamos a saber? No le podíamos preguntar además a las personas una semana después, porque la mitad te iba a decir, ¿sabe qué, señorita? No me acuerdo si esta persona presentable o no. Ya, tenemos que agarrarlos afuera, saliendo de esos FAM. Una vez al año, porque tampoco vamos a estar todos los días fuera todos los CEFAM del país, pues, haciendo encuestas, no, ya. Una vez al año vamos a ir a un CEFAM y les vamos a preguntar da lo mismo, 200 personas. Y con eso vamos a sacar un porcentaje del trato. Y vamos a dar rango. Si es que más del 90% aprueba todas estas condiciones, el bono es completo. Entre 70 y 90 el bono del 50% y menos del 70 no tienen bono para el año siguiente, como en la lógica de los PMG. Ya, pues perfecto. Ya, pues tenemos las encuestas, las vamos a hacer a mano, necesitamos encuestadores. Obvio, alguien lo tiene que hacer. En el fondo, el Ministerio de Salud no tiene las personas. Perfecto. Contratemos personas que se dediquen a encuestar afuera del CEFAM. Ya, ¿y a qué persona? ¿Cualquier persona? Pongamos personas del área de la salud, para que conozcan el lenguaje, para que tengan como un poco más de sentido. ¿Qué personas del área de la salud? Oye, no sé, pues hagamos un llamado, seguramente van a llegar los recién egresados. Que en el fondo, mientras buscan trabajo, son encuestadores y hacen esto, mientras, o tienen un pituto extra, lo quitan. Perfecto. Ya, pues, llamado a hacer esta encuesta, perfecto. Llega Mario, llega la Jennifer, ya, todos llegaron a ser los primeros encuestadores. Y resulta que a la Jennifer le entregan la noche antes el listado de los 12 FAM que tiene que ir para las próximas 2 semanas. Que le va a tocar ir, va a tener que estar afuera, va a tener que hacer toda esta encuesta. Y de repente lee y mira y dice, CEFAM Perico Los Palotes de Buin. ¿No trabaja ahí la Pepita, que era compañera mía? A ver, la voy a llamar. Pepita, ¿tú trabajas en el CEFAM Perico Los Palotes de Buin? Sí. Pepita, en 3 días más partimos el trato del usuario ahí. Listo. Pepita le avisó a todo su CEFAM y resulta que todo el CEFAM corrió a lavar su uniforme, a ponerse bien las credenciales y resulta que justo llegó la gente del trato del usuario ese día y justo casi que pusieron una alfombra roja. Llegaban los pacientes, ¿cómo estás? Pero qué gusto más grande verlo por aquí, hace tanto tiempo que no lo veía, mire, pero yo estaba tan contenta. Así funciona el trato al usuario. Todos los CEFAM de este país saben
con anterioridad el día que les va a tocar. Por lo tanto, ese día, mágicamente, existen hasta globos. Esa es la realidad. Entonces, al final de cuentas, de nuevo, ese bono está generando el efecto que se buscaba. Esa es la realidad. ¿Y por qué les digo que es tan complejo? Porque ¿qué otra forma se podría hacer? O sea, lo que les estoy contando es cómo funciona en serio. Así es en la realidad. ¿Qué cosas podrían ser distintas? Hacerlo aleatoriamente, en el fondo llegar. Pero obvio, pues, pero igual yo voy a saber antes. Y si conozco a alguien, imagínense que es gente del área de la salud, ya se conocen, algunos han trabajado en la atención primaria y ahora están en el ministerio haciendo estas encuestas. En términos prácticos, así funciona. Entonces uno se hace la pregunta, ¿está mejorando la gestión? ¿Está mejorando el trato? Sí, ese día. Ese día sí. Por supuesto que más del 95% de de los CEFAM de este país tienen el bono del trato al usuario al 100%, por supuesto. ¿Y será que más del 95% de los CEFAM de este país de verdad tienen el trato al usuario perfecto, como dicen los datos? Esa es la realidad. Es muy difícil medir impacto, es muy difícil. Cecilia. Ahí me salta la duda porque hay cuadernos o libros de reclamo. Entonces, una vez de medir el impacto, yo creo que eso sería también una forma de medir o ver la realidad. Porque siempre hay libros de reclamo, la gente reclama, lo escribe. Sí, pero se han fijado que ustedes en el mundo privado, porque a mí me ha pasado, que también uno ahora es a través de aplicaciones, pero les ha pasado que de repente uno va y te atienden bien y después te dicen, me puede evaluar bien, me puede poner una Ah, sí, estrellita. sí. También al revés, porque en el fondo sí, en el fondo hoy día nadie pesca esos libros seguro para efectos de bonos y tal, pero si se pidiera, si fueran reales o se pidieran, también el incentivo está al revés, pues, que andarían a todos pidiéndole las felicitaciones, si es que eso fuera. Es verdad. Los seres humanos somos súper complejos y por el fondo buscamos efectivamente nuestros beneficios, entonces, para efectos de la política pública es muy complejo, es muy complejo. Entonces, miren, algo ustedes comentaron en el chat, pero efectivamente este tipo de evaluaciones, uno ve las noticias, aparecen programas que están mal evaluados, gastos asociados a programas mal evaluados, qué pasa con esos programas que están mal evaluados. Esto fue recién. DIPRES publica informe de evaluaciones de cara al presupuesto 2026, que esto fue hace poco, como hace un mes atrás o un poco menos, eh, de, eh, miren, 15 de septiembre, esto fue noticia de ahora, dice, a solo una semana de la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2026, la Dirección de Presupuesto publicó los resultados de las evaluaciones que finalizaron durante el año en curso. El informe contiene un resumen de las 20 evaluaciones realizadas, considerando más de 100 programas públicos que fue enviado a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Del total de evaluaciones concluidas, 8 obtuvieron resultados mixtos, medios o positivos, mientras que 11 fueron categorizados con bajo o mal desempeño. Y para 3, los resultados no se identificaron dentro de una categoría o una clasificación que no aplica. El informe incluye aspectos metodológicos, considera. En el fondo, esto se hace, miren, aquí dice, la DIPRES está organizada en 4 líneas evaluativas. Evaluaciones focalizadas de programas de evaluaciones gubernamentales, evaluaciones focalizadas de ámbito, evaluaciones sectoriales y evaluaciones de impacto. El tema es qué se hace con esto. ¿Cuántos programas nosotros públicos hemos visto en la vida, sobre todo en cambios de gobierno pasado, que generalmente la opinión pública, en el fondo, ustedes han visto que en general el presidente se elige en diciembre y asume en marzo? Siempre en esos meses los medios de comunicación hacen análisis de las políticas públicas mal evaluadas, de los ministerios mal evaluados, como diciendo qué va a hacer el presidente cuando llegue. Si ya sabe que hay cosas mal evaluadas, pero ustedes saben que también los incentivos están a que efectivamente vas a cerrar algo, eh, que hay detrás asociación de funcionarios, que hay un montón de presión también o sea, imagínense lo que es cerrar un programa público importante o eliminar una política pública que además tiene funcionarios detrás, en el fondo que tú no los puedes sacar, que son de planta, donde los pones. Hay todo un cuento ahí que muchas veces es como ya, ya.
o si los recursos no son demasiados, oye, da lo mismo, o sea, da lo mismo que siga. La cultura de la evaluación es difícil porque como está mediada por el tema del presupuesto, además, eh, los presupuestos, ustedes saben, la ley de presupuesto es súper compleja y muchos presupuestos se diluyen también. ¿Cuánto vaya a dar? ¿Qué pelea vas a dar por un presupuesto que en el fondo, no sé, yo, esta es una opinión personal, pero ¿qué pelea se puede dar por el tema de las asignaciones de los expresidentes? Estamos hablando de cuatro gallos. ¿Qué te importa? No te mueve la aguja en ni un sentido. Sí, tiene suerte este presidente que es mucho más joven y va a tener, pero ¿qué pelea podéis dar por unos montos que no le importan a nadie? O sea, en términos estrictos. Eso es político. Eso es una pelea política. Al presupuesto no le hace ni cosquilla. Y así un montón de cosas. Eh, Ustedes saben que en el Estado las cosas no se pueden votar, hay que esperarse, a veces se vencen. Y muchas de esas cosas son resultados de vencimientos de cosas que ya no funcionan, po. A mí me pasó cuando yo trabajé en el Estado Central. Catalina, dice el INJUV está en paro por el recorte presupuestario. Ya, les cuento algo, yo fui la directora nacional del INJUV. Así que, bueno, hace mucho tiempo atrás, pero el INJUV tiene un programa, no sé si todavía, estoy hablando cuando yo llegué, 2010, donde en conjunto con los consultorios, el INJUV entregaba preservativos. ¿No se acuerdan los que son mayores? Capaz que se acuerden que el INJUV hizo una campaña hace muchos años atrás que tenía de condonito, que era un corpóreo de condón que se paseaba por afuera como de las playas y como de las discotecas, estamos hablando de los años 90, para incentivar el uso del preservativo. Entonces se quedó instalado que un joven de manera anónima, así como va a un consultorio a pedir preservativo y no hay problema en darle, en las oficinas regionales del INJUV también. Pero entre que yo tengo la impresión de que es un tema de información, seguramente todo el mundo iba a los consultorios a buscar preservativos y nadie a las oficinas regionales del INJUV porque no tenía ni idea que ahí también se entregaban. Una cosa muy práctica. Entonces los condones se empezaron a vencer, obvio, si tienen vencimiento. Y cuando yo llegué a una oficina regional, pregunté por unas cajas que habían cuando yo venía llegando y me logran contar que, que eran miles de preservativos, que estaban todos vencidos y que el Estado tenía que esperar, así como lo típico, no sé cuántos años y ese tipo de cosas además se queman en el Estado por ser de salud, en el fondo, así como los remedios y todo eso se queman, bueno, los preservativos también. Pero mientras tanto no los podían quemar porque no había pasado el tiempo suficiente, pero estaban vencidos, no los podían entregar, pero resulta que el año siguiente volvían a llegar las cajas, volvían a llegar las cajas y se iban acumulando porque nadie los iba a pedir, po. Entonces yo pregunto y digo, ¿por qué no dicen? O sea, yo no, en el fondo no, sí, ¿por qué no dicen que dejen de llegar? ¿Por qué no dejan de comprar si en el fondo no están bien recibidos? O que los lleven todos a los consultorios y que ya no se entreguen más en esta oficina. Habían oficinas regionales del INJUV que entregaban, no sé, 100 preservativos al año y les llegaban 20.000. ¿O por qué no hacer, en el fondo, no, si es que esto ya lo ha visto, se ha relevado, pero ustedes saben que el INJUV depende del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social tiene servicios que son súper complejos, FOSI, CONADI, entonces en el fondo, en términos prácticos, ¿ustedes creen que el ministro de esa cartera, da lo mismo el color político, iba a llegar a la discusión presupuestaria en algún minuto con un énfasis en el presupuesto que se gastaba en preservativos para el INJUV? No era tema. Y año tras año, y año tras año, y en el fondo, eh, y no había evaluación, y bueno, y lo seguían comprando, y después de un tiempo se seguían quemando, y esa era la realidad. Al final uno dice recursos mal gastados, por supuesto. O les doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la política pública de control al tema de la desnutrición en Chile? Coanil, ¿cierto? Que también Chile en los años 80 hizo 80, 90, una política muy fuerte para el tema de la desnutrición. Y una de las políticas públicas más concretas en su minuto fue la entrega de la famosa leche purita en los consultorios de este país. Y leche purita porque se instaló, porque era casi la única marca de ese minuto, que era leche en polvo, que se le entregaba a las mamás que iban a los consultorios para alimentar a sus hijos chicos con una leche más fortificada. Estamos hablando previo cultura a la importancia de la leche materna,
a que hoy día el postnatal es más largo, estamos hablando antes de eso. Entonces, en general, era súper bien recibida esta leche. En los consultorios la iban a buscar un montón, incluso se la daban a los niños más grandes, y también un tema de mercado. O sea, seguramente en los años 90 uno iba al supermercado y ¿cuántas marcas de leche encontraba? Una, dos, tres. Ya bueno, en términos prácticos, actualmente tenemos 150 marcas de leche, ¿cierto? Obviamente hay todo un incentivo a la lactancia materna por más tiempo, a que hoy día las mamás están más tiempo con las guaguas. eh, bueno, la cosa es que estas tarros empezaron a quedar guardados también en el consultorio porque la gente no los iba a buscar, po. Si ya a nadie le interesaba, en verdad, compraban leche líquida, instantánea, súper a buen precio, en el fondo ya no era tan bien recibido. Pero la licitación se hacía cada cierto tiempo, postulaban las mismas empresas de siempre y el Estado vamos comprando leche purita o otra marca. Y vamos entregándola a los consultorios del país y las tarros eran grandes, entonces iban usando espacio y no los iban a buscar. Hasta que un día, esto ya a principios de los 2000, porque igual fue hace tiempo, un alcalde en su minuto dice, pero ¿por qué no usamos esa leche y dejamos de comprar cal para marcar las canchas de fútbol? Si total, entre que se bote esa leche y nosotros nos ahorramos el cal, y así se empezaron a marcar las canchas barriales de las canchas de fútbol que uno ve en las distintas comunas del país, con leche purita. En el fondo uno dice, pero eso está mal, po. ¿Saben cuándo se cortó ese beneficio? ¿Saben cuándo se cortó eso? Me podría estar equivocando, pero 2021, 2022, no antes. 2022. O sea, estamos hablando hace 3 años atrás. Fueron años de canchas que se marcaron con leche purita. Por supuesto, la leche purita debe costar 5 veces lo que vale el cal. Eso es por una falta de evaluación absoluta. En el fondo es un statu quo que también influye porque, en términos estrictos, ¿y para qué estamos con cosas? Si cada uno de nosotros con su billetera personal tuviera que comprar la leche purita en vez del cal, que es más caro, la leche purita en el fondo, seguramente para efectos de una decisión familiar ya todo el mundo habría empezado a comprar cal y habría dejado de comprar leche purita. Porque es tu bolsillo, pues tu billetera personal. Pero al final de cuentas, en términos de presupuestos de la nación, de la región, de la municipalidad, ¿de quién es la plata? De todos. Y cuando las cosas son de todos, al final también se diluye, ¿no? Oye, no es mi plata, ¿para qué estamos con cosas? Uno quiere cuidar y la gente, las unidades de las DAF, no estoy diciendo que, pero al final, ¿para qué estamos con cosas? Si sabemos lo que estoy diciendo. Mucho de esto. Son ejemplos súper reales, ¿eh? Y que son hasta tristes, yo encuentro, porque es como, ay, no puede ser. Bueno, pero son locuras que pasan, son reales. Ya, para ir terminando, entonces, errores, recomendaciones en evaluación. Algo lo conversamos y de hecho lo dijo Claudio, si no me equivoco. No medir procesos ni resultados, solo hitos. Se hizo. Eso está mal en términos de evaluación. Otra cosa que comentaron, preocuparse únicamente de la evaluación ex post y no considerar correctamente la evaluación de monitoreo y la evaluación durante. Segundo problema de la evaluación. Problema / recomendación en la medida que uno pudiese abordarlo, ¿cierto? Tercer problema, no revisar constantemente los datos para ir haciendo ajustes. Me interrumpen si quieren decir algo, si no lo voy a ir diciendo nomás. Cuarto, proponer medidas con un horizonte de tiempo muy corto. Cuando, en el fondo, cuando el horizonte es muy corto, de muy corto plazo, no se logran cambios en materia de política pública en general, se instalan cosas nomás, son hitos. Se hicieron los talleres, punto. Errores específicos de el diseño de la evaluación. De nuevo, la evaluación se diseña. Si se dan cuenta, las etapas de diseño son súper importantes. Dijimos, la implementación se diseña. Acá estamos diciendo, la evaluación también se diseña.
Evaluación mal diseñada, sin correcta línea base, objetivos que estuvieron mal definidos, indicadores inadecuados, diseños metodológicos débiles, todo lo que nos va a traer como resultado que cuando yo quiera evaluar voy a evaluar mal, pues, si lo diseñé mal. En la implementación de la evaluación, falta de recursos y capacidades técnicas, problemas en la recolección de datos. Por ejemplo, ya voy a hacer encuestas, pero resulta que después no tengo plata para pagar encuestadores. Y yo propuse que en la evaluación iba a hacer encuestas. La evaluación se diseña en cómo se va a implementar. Problemas al interpretar resultados. Esto es clásico, confundir correlación con causalidad. Determinar que dos cosas son correlacionadas y no son y son solamente causa. Son casuales, no están correlacionadas. Las cosas hay que medirlas. Por ejemplo, decir, voy a inventar, pero son típicos errores de que uno asume correlación. Oye, en verano la gente come más fruta porque hace más calor. Quizás eso no tiene ni una correlación. Quizás la gente come fruta porque en el verano porque la fruta es más barata. No porque hay más ganas de comer fruta. ¿Y por qué es importante esto? Porque si la interpretación es errónea, después uno asume correlaciones que no son tal. Bueno, y lo último y no menos importante, cómo se usan los resultados de la evaluación. Que en el fondo se usen solo a conveniencia, se quede con unos datos, con una parte de los datos, a conveniencia, para efectos de la toma de decisión. Y no con la evaluación completa. A veces existen evaluaciones de impacto, pero uno se queda con una parte, no con todas. Ya, ¿y en qué estamos hoy día para efectos de la evaluación? Yo les voy a decir algo que es real. Si ustedes quisieran, pudieran hacer el ejercicio y créanme que no se van a equivocar. Prácticamente todos los programas de gobierno de los últimos candidatos a presidente de los últimos 15 años, o sea, 3 o 4 procesos electorales atrás, no me atrevo a decir que de todos los candidatos a presidente, pero al menos el que llegó a ser presidente y el que llegó a segunda vuelta con él. O sea, de todos los colores políticos, han propuesto en sus programas de gobierno la creación de una agencia de calidad para las políticas públicas. Todos. Frei, Bachelet, Piñera, Lavín, en el fondo todos para atrás, todos. Boric, Sichel, todos para atrás. Si uno revisa sus programas de gobierno en todo lo que es el aparato de gestión, modernización del Estado, todo en ese aparataje, todos han propuesto la creación de una agencia de calidad para las políticas públicas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y dónde está que no la veo, po? ¿A dónde está esa agencia? Si supuestamente todos han propuesto, bueno, esa agencia hoy día no está, no existe. ¿Y por qué no existe? Es porque de alguna forma no se han logrado poner de acuerdo en cómo debiera ser esta estructura, no la han podido materializar. Hay algunos que plantean que debiera ser tipo Contraloría o tipo Banco Central, como una unidad despersonalizada del gobierno de turno, ¿cierto? Como con personalidad jurídica propia, como con autonomía, cosa de que funcionara, imagínense ahora el efecto de la Contraloría, como que el director de esta agencia fuera tipo Dorothy, que dispara para cualquier lado en términos técnicos, ¿cierto? Que no responde a un gobierno de turno y que lo que va a hacer es medir impacto de políticas públicas. En el fondo es sacarle lo que hace la DIPRES, que la DIPRES se quede evaluando gestión presupuestaria, pero que haya una unidad dentro de la administración del Estado que evalúe política pública. ¿Y qué es lo que pasó este año, perdón, el año pasado? Esta es una noticia de mayo, pero ustedes la pueden ver ahí. Hacienda inició estudios de nueva agencia para la calidad de las políticas públicas. Esto es algo que, por supuesto, pasó colado. No sé si alguno de ustedes había visto esto, pero en general no son esas noticias que se cubren demasiado porque son súper técnicas. Entonces, ¿para qué estamos con cosas? No es algo que haya sido así como que haya abordado la opinión pública, pero es efectivo que esto está en este proyecto, o sea, esto está hoy, así está hoy. Se inicia el estudio y la Cámara de Diputados, porque esto va a tener que ser una ley, pasó por ley, entonces fue un mensaje presidencial del presidente Boric y está actualmente en la Cámara, aprobó el proyecto y esto está en el Senado. O sea, esto todavía no existe,
Pero yo les voy a decir algo, esto es el avance más grande que yo he visto en los últimos 15 años. ¿Qué pasó colado? Pero es el avance más grande para efectos de la evaluación de las políticas públicas. ¿Qué es lo que plantea este proyecto? Miren, así se plantea la agencia. Se dice, el proyecto de ley crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas como un servicio público descentralizado de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su dirección estará a cargo de un Consejo Superior compuesto por 5 integrantes designados por el Presidente de la República, donde su presidente será el jefe superior del servicio. Los consejeros, ya una dieta, da lo mismo eso, bueno, que en el fondo van a ser pagados. La agencia tendrá por objeto velar, promover y evaluar la eficacia, eficiencia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la administración del Estado, así como promover los instrumentos y las buenas prácticas regulatorias con el fin de contribuir a aumentar el bien común y la generación de ganancias en productividad. Lo que sí miren acá esta parte del penúltimo párrafo, dice, elaborará un plan anual de evaluación para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y desempeño de ciertos programas públicos, emitiendo recomendaciones para optimizar su diseño, implementación, eficacia y eficiencia. Y asimismo, la agencia acompañará a los organismos responsables de los instrumentos evaluados en el diseño de un plan de mejora para la implementación de las recomendaciones. Esto, en el papel, al menos, es tremendo avance. Es la creación de una agencia de calidad de las políticas públicas. Todo lo que estamos hablando hasta ahora de evaluación supuestamente estaría contenido en esta agencia. Claro que hoy día esto no está aprobado. Esto está en el Congreso, no está con urgencia, por lo tanto ustedes saben que cuando a veces los proyectos no están con urgencia, la probabilidad de que sean ley es difícil, porque el Congreso ustedes saben que tiene que ir respondiendo por urgencia, porque si no es muy difícil poder abordarlo de otra manera, cuando no existen esas urgencias. Pero al menos es un avance, y sabemos que es un avance. ¿Qué pasó? Venga, mi amor, ya, venga. Perdón, llegó un... Venga. Ya, llegó una chica aquí. Entonces es un gran avance. A mí me parece que de verdad es lo que se debiera hacer hace mucho tiempo, pero todavía no es ley. O sea, todavía estamos a la espera. Creo que es un avance en la medida que esto efectivamente se le ponga la urgencia necesaria y no termine siendo como una buena promesa nomás. ¿Por qué es necesario que exista una agencia? Existen países, hay países, les voy a ver, Estados Unidos tiene un avance súper grande en lo que es evaluación de políticas públicas. Pero ¿saben cómo lo han hecho? Han diversificado y en el fondo lo que hace el Estado, como ustedes saben que Estados Unidos es un Estado federal, no es como Chile que en el fondo es un Estado unitario, pero los Estados federales, por ejemplo, un Estado federado en Estados Unidos quiere evaluar una política, no sé, de vivienda y lo que hacen es como licitar esa evaluación. ¿Y quién postula? Agencias especializadas en evaluación de políticas de vivienda, solo de vivienda, y que la gracia, que eso es un poco lo que pasa, que no pasa en Chile, que es un país obviamente mucho más nuevo y todo, que la gracia es que estas agencias son súper expertas y han evaluado políticas de vivienda de gobiernos republicanos y políticas de vivienda de gobiernos demócratas. Entonces, en el fondo, como que pasaron el limbo esto como más político y son agencias súper técnicas que evalúan política pública a nivel de vivienda, y así en salud, en educación y todo. ¿Quién hace un poco esta pega en el día a día en nuestro país? Más allá de la DIPRES, en el fondo estas evaluaciones como de impacto, de ver las brechas y todo, universidades, centros de estudio, ustedes ven que por ahí está el cuento. Pero ¿por qué les digo yo que creo que falta? Porque como somos un país chico y más nuevo, todavía vemos que quien detrás está, si lo hace la Fundación Chile, creemos que tiene un sesgo para un lado. Si lo hace, no sé, Libertad y Desarrollo, creemos que tiene un sesgo para otro lado. Entonces eso limita que la evaluación sea técnica, a pesar de que se ha ido avanzando y que las universidades, por ejemplo, han logrado prestigio de evaluaciones que son técnicas y tienen centros de estudio al interior de las universidades.
Por ejemplo, la UDD tiene el Centro de Políticas Públicas de Salud, que lo lidera la Paula Daza, y que ella hace evaluaciones y todo, pero así todo uno podría generar algún nivel de frase tipo sesgo, decir, ah, pero la Paula Daza hoy estuvo en un gobierno y entonces... Entonces, eso como que todavía ha permeado la posibilidad real y efectiva de que la evaluación esté como... ¿Se entiende? Como que todavía falta. Por eso creo que esto es un buen ejercicio, porque estas 5 personas que serían seleccionadas por un presidente de la República, que obviamente el presidente de la República sería de turno, pero las personas tendrían que cumplir requisitos como los cumple la gente del Banco Central, por ejemplo, que en el fondo son de carácter más técnico, que son en el fondo personas expertas en evaluación de políticas públicas, y creo que sería una buena cosa. Ya, estamos terminando con esta parte de la materia, porque nos corresponde entonces entrar a partir de la clase siguiente en lo que va a ser la segunda parte, que es la economía política. Que yo algo les he ido contando, que un poco ustedes, algo antecedente tiene. Leyeron el paper de la Amartya Sen y pudieron ir avanzando en el fondo en lo que hemos ido hablando en las clases del concepto de racionalidad, el concepto de lograr la mayor cantidad de beneficio al menor costo posible. Lo que vamos a hacer es entrar un poquito más en detalle en esta parte de la materia a partir de, entiendo que es la semana subsiguiente, porque la otra semana no tienen clase conmigo y vuelven a tener clase conmigo el día martes 28, creo. Sí, martes 28. Ese día tenemos clase, el 29 también tenemos algo de clase y después vamos con las presentaciones el 29, el pedacito que nos queda el 29 y el 30. El orden de presentación me es completa y absolutamente indiferente. O llegamos con eso planificado de antes por ustedes, o ese día nomás yo digo aleatoriamente ya el grupo del alumno tanto parte primero. Me da lo mismo. ¿Se ponen ustedes de acuerdo o en ese minuto nos ponemos de acuerdo? Lo digo como libertad, a pesar de que sí les voy a decir una cosa que creo que es importante. Que obviamente, por respeto a sus compañeros y por las temáticas que se van a conversar, para mirar la aplicación de lo que han sido la materia de clase y todo, obviamente por respeto, la idea es que estén conectados todos igual, escuchando a sus compañeros y no que se conecte justo casi que el grupo que presenta y el resto están todos desconectados. ¿Ya? Ya, estimados, entonces, siendo las 11:44, volvemos a las 12. Les proyecto las preguntas, les doy 10 minutos para que las lean correctamente. En el fondo yo me quedo conectada para que ustedes las vean bien, no se desconecten. Si necesitan hacer alguna pregunta, las vamos resolviendo en voz alta y ahí ya después se desconectan, hacen tranquilamente su prueba en Word y me lo tienen que mandar, sí, antes de la 1:30. ¿Ya? Entonces yo les voy a dejar proyectado ahora cuando les muestre las preguntas mi mail y me lo mandan antes de la 1:30. Me da lo mismo la letra, me da lo mismo la cantidad de caracteres, no tienen límites de cantidad de líneas, en el fondo contestan en 5 líneas o en 25, a mí eso es indiferente. ¿Ya? Entonces nos volvemos a encontrar a las 12 en punto para empezar con el control. Ya, estimados, su último café antes del control.